santo, 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 santo. Jesucristo, por siempre. Yamaya kaya sharala barakaya Exaltamos Jesucristo, por siempre. Oh, aleluya. Presencia de Dios. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Espíritu Santo, sí, sí, sí. Ahora, 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 ahora. Muévete, muévete, Espíritu Santo, más, 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 más. Más. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Opera, Espíritu Santo. Toca, toca, toca ahora, toca ahora. Toca ahora, toca ahora. Sí, sí. Tu nombre sobre todo nombre. Tu nombre sobre todo nombre. Extiende tu mano, Señor. Ahora, ahora. En tu nombre, en tu nombre. Oh, Cristo. Oh, Cristo. Oh, Jesús. Sí, 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 algo está pasando. Algo está haciendo Dios en tu vida. Ramaya Kaya Shanda. Gracias, gracias. Reciba este momento. Lo que el Señor quiere hacer en su vida, sanarle, fortalecerlo. Ese milagro que está esperando de hace tiempo. Ahora es el momento. Reciba. Ramaya Kiamakaya Shanda. Reciba sanidad. Experimenta el poder de Dios ahora.
Hay gracia de Dios, abundante gracia. Oh, Cristo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias para siempre. Oh, aleluya. Aleluya. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos cuán grande Sí, nuestro Dios. Que todos puedan ver. cuán grande es Él. Eres grande, Señor. Eres Cuán grande. grande es nuestro Nuestro Dios. Dios. Cantemos cuán grande es nuestro Dios. Que todos puedan ver cuán grande es Él. Cuán grande es nuestro Dios. Cantemos
Amén. Podemos tomar nuestros asientos. Algo muy especial tiene hoy el Señor. Estemos preparados. Y le invito a abrir sus Biblias. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12 inclusive. Si gusta acompañarme leyendo en voz alta, hágalo con toda libertad. Pero gustemos de esta palabra, palabra de Dios. Y dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por esta palabra? Sí, dale un fuerte pero fuerte aplauso a Jesús por esta palabra. Es bueno traer a memoria lo que hemos compartido desde el comienzo que comenzamos, perdón la redundancia, desde el momento que iniciamos a ver la palabra de San Mateo, el Evangelio según San Mateo. ¿Por qué? Porque hemos dicho, conforme al contexto, por supuesto, que el tema de este evangelio es el evangelio del reino. Evangelio del reino. Y ese tema surge porque en todo el libro hay un hilo conductor. Y todo gira en torno a esto. El apóstol, guiado por el Santo y escribiendo a los judíos en manera especial, está haciendo resaltar lo que significa el reino de Dios. El problema de los judíos es que ellos esperaban otro tipo de reino. Anhelaban volver a tener reino como en el tiempo de David. Y por eso el mensaje de la palabra profética del Mesías alentaba en ellos una esperanza, que nuevamente iba a haber reino y rey en Israel. Del año 586 antes de Cristo ya no hubo reino, ya no hubo rey en Israel. El último rey, Sedequías, su fin fue muy triste y penoso. Pero después de ese tiempo del cautiverio babilónico no hubo más rey. Y por eso la esperanza del pueblo de Israel era tener rey. Un reino fuerte, reconocido, pero estaban bajo la potestad del imperio romano.
Y lo que hace Mateo al escribir este evangelio es mostrar en qué consistía el reino de los cielos. Por eso hemos podido apreciar cómo Mateo escribe de la genealogía de Jesucristo, desde el tiempo de David en adelante, el nacimiento de Jesús, la venida de los reyes de lejos trayendo sus ofrendas, también la triste situación por mano del rey Herodes, que no era judío siquiera, la matanza de los niños. Pero ahí, ¿cómo surgió un hombre como Juan el Bautista? Cumplimiento de la profecía que él iba a abrir camino al Mesías. Con un mensaje bien claro que justamente Jesús predicó de la misma manera. Arrepentíos porque el reino de los cielos, no el reino de Israel, no el reino de los hombres, el reino de los cielos se ha acercado. Cambios profundos en la vida. Y ahí muestra a Juan el Bautista bautizando en el río Jordán. Y ahí surge entonces cómo Jesús, estando en Nazaret, viene al río Jordán donde está Juan para ser bautizado por él. Entonces Mateo va describiendo, va hablando de cosas significativas, hechos bien puntuales para mostrar en qué consiste el reino. ¿Por qué Juan el Bautista predicó del reino de los cielos y por qué Jesús comenzó a predicar de la misma manera? El reino de los cielos. Y este es el evangelio, las buenas noticias del reino de los cielos. ¿Qué pudimos ver hasta aquí? Cuando Jesús fue bautizado por Juan, al levantarse el agua o una paloma, en forma de paloma, vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Y una voz se oyó: este es mi Hijo. Presten atención, este es mi Hijo, la voz de Dios. Hablando claramente, donde Dios dijo: en quien tengo complacencia. Él llena todo mi ser, quería decir Dios. Él es mi Hijo. A Él presten atención. ¿Qué pasa con Jesús? Por el Espíritu Santo fue llevado al desierto. 40 días sin comer, en un total debilitamiento físico. Pero de pronto, el día 40 comienza a tener hambre. Y ahí viene el tentador, la prueba. Y sabemos muy bien que Jesús simplemente declara la palabra. 3 veces viene el Satanás, el diablo. Y lo único que hace Jesús es decir lo que dice la Biblia. Jesús hizo lo que declaró, lo que está en las Escrituras. Y ahí el diablo no pudo resistirse, tuvo que ir. Ahora, a partir de ahí muchas cosas comenzaron a suceder que no están escritas en el libro de Mateo. Vuelvo a repetir, porque no es la simple narración de la vida de Jesús, no. Por eso después del desierto, Lucas amplía cómo comenzó Jesús el ministerio en Nazaret, pero lo omite Mateo. Simplemente muestra cómo Jesús fue a una región y ahí llegó al mar de Galilea y llamó discípulos, llamó a aquellos que serían sus discípulos. Pedro, Andrés, su hermano, venid en pos de mí. Tampoco relata lo que aconteció ese día. Simplemente que Jesús estuvo llamando hombres para que le siguieran. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, le siguieron. Y Jesús comenzó su ministerio. No tenemos detalles de todo lo que hizo Jesús, pero sí sabemos algo. Que su fama corrió por todo ese territorio y aún más allá de Israel, porque de Siria comenzaron a traerle enfermos, personas con problemas espirituales muy graves, endemoniados, lunáticos.
Y no solamente desde las tierras lejanas como Siria, sino también de Jerusalén y del otro lado del Jordán. Simplemente Mateo lo que hace es decir lo que está aconteciendo. ¿Por qué? Porque el reino se había acercado. Y el reino es libertad, es sanidad. Donde todo aquello que hasta aquí el diablo había hecho, ya Jesús comenzó a deshacer su poder. Por eso termina el capítulo 4 y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¡Qué tremendo! Es que el reino estaba ahí, el reino se había manifestado en la persona del Hijo. Y por eso los cambios que se estaban produciendo. Es el gran amor de Dios. El mundo entero vivió en aquel tiempo bajo la potestad de Satanás, el reino de las tinieblas. Pero Jesús vino a sacar a la gente del reino de las tinieblas y trasladarlo al reino de Dios, el reino del amado Hijo Jesús. Entonces Jesús es la respuesta. Hablar de reino es hablar de Jesús, de los hechos de Jesús. Y hablar de los hechos de Jesús es saber cómo el reino se manifiesta. Así como Jesús es luz, así dijo Jesús que es la iglesia, porque Jesús vino a edificar su iglesia. Jesús vino a levantar su iglesia, a establecer su iglesia. Si Jesús es luz, la iglesia es luz. Y por eso el Espíritu Santo está despertando a su iglesia. Para que como iglesia entendamos, gracias, lo que significa el reino de Dios. La iglesia no es de este mundo. La iglesia pertenece al reino de Dios, a la familia de Dios. Los nacidos de nuevo son los que conocen el reino, ven el reino y viven el poder del reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es una idea, no es un punto teológico que estamos aprobando. No es un concepto. No es teoría. No es una doctrina elaborada por los hombres. Tiene que ver con el reino de Dios. Ahora, eso significa que el mundo no conoce, no entiende. Para el mundo es locura. Hablar del reino de Dios es locura. Y mucho más. No entiende la manera de vivir de aquellos que son iglesia. Ahora Jesús vino a establecer su reino. Y por eso es muy significativo cómo comienza el capítulo 5. Preste atención a estos verbos. Dice Jesús, porque mucha gente comenzó a seguirlo, que en un momento dado, viendo la multitud, para Jesús la gente no pasa desapercibida. Para Jesús la gente no es solo una cosa sino más. Que están o si no están, no están. Y esta expresión de que vio la multitud revela lo que hay en el corazón de Jesús. Y en el reino lo importante es entender y conocer el corazón de Jesús. Hay un pasaje en Marcos capítulo 6 que habla de algo semejante que sucedió en la vida de Jesús.
Marcos 6:34. Aquí podemos conocer el corazón de Jesús y lo que lo movió a Jesús en ese momento. Porque en ese pasaje dice, y salió Jesús y vio una gran multitud. ¿Y qué había en el corazón? Lo tenemos aquí escrito. Y tuvo compasión de ellos. Para Jesús no era siempre un número grande de personas, sino que vio lo que no se ve, vio más allá de la condición del hombre, vio más allá de sus necesidades, vio más allá de lo que estaba presente, el dolor, el sufrimiento de tantos, que en su momento a muchos sanó, libró y los hizo ser sanos de opresiones demoníacas. La compasión de Jesús es porque los vio como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo los vio? Como ovejas que no tenían pastor. Ahí estaban corriendo de un lado para otro, buscando satisfacer sus necesidades, llorando su situación, con angustia, con pesar, con desesperación en el corazón. Pero Jesús fue más allá de la realidad humana. Los vio que eran como ovejas sin pastor. Y cuando Jesús mira a esta multitud, siente eso en su corazón. Eso es reino. Muchos son atrapados por las necesidades. Sí, Señor, el mundo en este tiempo más que nunca sufre. Pero Jesús, cuando ve la multitud, los ve como están, en qué condición se encuentran. Porque viven sin destino, viven sin cobertura, viven sin un horizonte que pueda prometerles o traerles esperanza, de esa esperanza gloriosa que hay en Dios. Ahora, ¿qué dice la palabra en Marcos? Como los vio como ovejas sin pastor que eran. Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchos corrieron, la fama de Jesús corrió. ¿Por qué? Porque los sanaba, los libraba del mal y cuántas cosas. Y qué bien Jesús lo hizo. Pero no era lo más importante para Jesús, sino que necesitaban ser pastoreados, apacentados, guardados, librados del mal. Y por eso Jesús, ¿qué hizo? Comenzó a enseñarles. Qué interesante. Por eso a Jesús se lo reconoce como el maestro, el rabí. El que tomaba tiempo para enseñar. Ahora, volviendo otra vez a Mateo 5, vemos esto justamente, viendo la multitud, allá estaba. ¿Qué hizo Jesús? Subió. Fue en dirección contraria a donde estaba la gente. Subió. Subió al monte. ¿Y qué hizo allá en el monte? Entonces Mateo está declarando cómo se vive el reino, en qué consiste el reino. ¿De qué manera Jesús vino a establecer su reino? Cómo el reino de Dios es reino de vida, de poder de Dios, de manifestación de la gloria de Dios. Aprendemos de Jesús. ¿Por qué? Porque así como Él es, así somos nosotros. Al mirar la multitud, Jesús tomó la decisión, no de ir hacia donde estaban ellos, sino subir. Hay que subir. ¿Y qué hizo cuando subió? Es interesante cada expresión, porque esto es por inspiración del Espíritu Santo. Y Jesús no hizo nada por sí mismo.
No dijo, a ver qué puedo hacer ahora. No, él se movió bajo la guía y dirección del Espíritu Santo. Todo lo que hacía, todo lo que hablaba, todo lo que él comunicaba era bajo la guía del Espíritu Santo. Una total sujeción a la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que uno tiene que aprender. El Espíritu Santo sabe lo que hacer. Nosotros podemos equivocarnos fácilmente y pretender que Dios haga lo que nosotros queremos. Dios muchas veces hace lo que nosotros no esperamos. Siempre el Señor se comporta según las reglas y el régimen del Espíritu, no de la carne. Por eso dice que al subir se sentó. ¡Ey! No es momento de sentarse cuando hay una multitud que está clamando, gritando, desesperada. Como cuando Jesús partió, les dio de comer a esa multitud que había estado varios días con él. Y les dio de comer, alimentó a más de 3.000 y después 5.000. ¿Y qué pasó al día siguiente? La multitud volvió a Jesús y hasta los discípulos dijeron, mira, ahí están buscándote. No, está bien, hasta aquí. Lo que hice ya está, pero ahora yo tengo que ir a otros lugares, yo tengo que seguir. El reino necesitaba que Él lo estableciera en las vidas, en las corazones. Ahora, me gusta esta expresión de que se sentó. Porque la necesidad de la gente, los problemas que hay, a Jesús no lo sacaron de su lugar, de su estado interior, en qué condiciones se encontraba. Porque cuando hay problemas y necesidades, todo el mundo corre. Todo el mundo intenta hacer algo, hay que hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Si hay un pasaje que hay que mantener presente en nuestra vida cristiana, es Isaías, capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos. ¿Cómo somos salvos? En descanso y en reposo. No esa agitación, ese correr desesperado, ese buscar y querer llegar a algo para cambiar la situación. No, en descanso y en reposo van a ser salvos. Seremos salvos. Somos salvos. Porque Dios reposó de todas sus obras. Y entrando en el reposo de Él, ahí conocemos lo que significa salvación. Entonces Dios está diciendo a su pueblo, en descanso y en reposo seréis salvos. En quietud. Y en confianza. Eso tiene que ver con fe firme, sólida. En quietud y en confianza. ¿Cómo dice? Será vuestra fortaleza. Vuestra fortaleza. Entonces el Señor no viene a implantar su reino en gente alterada, ansiosa, nerviosa, acelerada. No. Jesús vino a establecer su reino. Y en el comienzo de su ministerio, no sabemos cuánto tiempo, desde el momento que inició, viendo la multitud, subió, hay que subir. Y se sentó. Si querés una vida rendida a Él y servicio a Jesús, es la manera de comenzar, es la manera de iniciarse en el servicio a Dios. Hay un texto que me gusta también y quiero compartirlo, Efesios 2:6. Cuando habla de que Él nos salvó,
Dice en Efesios 2:6. Y juntamente con Él nos resucitó, la vida nueva. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, Dios dice, vení, yo te salvo y vení, yo quiero que te sientes. Hay una visión, hay una misión. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad la calzada, quitad las piedras, levanta, pero quieto, en descanso y en reposo, en quietud y en confianza. Esa es vuestra fortaleza. Entonces hay que aprender cómo vivir el reino. Hay que quitar toda ansiedad, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces el reino se vive en un estado de quietud interior, de paz. No intentes hacer por mejorarte, por mejorar a otros. Hay quienes se hacen cargo de la vida de otros y se cargan. Habacuc, un gran profeta, profetizó lo que iba a acontecer con su pueblo y se puso muy nervioso. Y ya estaba muy disconforme con profetizar lo que iba a acontecer. Y se fue allá arriba, lo más alto, en la muralla de Jerusalén, para discutir con Dios. Dice él mismo, dijo, para presentar sus quejas. Y cuando Dios le da respuesta, entonces se da cuenta que equivocado estaba. Porque ahí Dios le dijo, el justo por la fe vivirá. Entonces termina Habacuc cantando, porque ve a un Dios activo, un Dios que responde, un Dios que hace las cosas a su manera. Y él dice, no importa lo que suceda, no son las cosas materiales que me van a traer seguridad y estabilidad. Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, y aunque se pierda todo lo demás que está en el campo, aún las vacas y tantas otras cosas, dice, con todo yo me alegré en el Señor. ¿Por qué? Porque me hizo subir a los lugares celestiales. En las alturas me hace estar, en las alturas me hace estar. Iglesia, si queremos servir a Dios, no se puede trabajar de otra manera. No es allá abajo, es arriba. Es arriba. Nuestro lugar es arriba, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Ahora es interesante este solo versículo, cuánta enseñanza. Viendo la multitud subió al monte y sentándose. Hay algo que ocurre cuando estamos en ese descanso y reposo, en esa quietud y confianza. Porque dice, cuando Jesús se sentó, vinieron a él sus discípulos, dijeron, esto, ¿qué pasa aquí? Esto es algo interesante. Hay algo que atrae cuando la presencia de Dios está. Cuando entramos en ese descanso, en ese reposo. Cuando tenemos quietud interior. Cuando sentimos que el Señor es nuestra fortaleza. Algo sucede. Entonces vinieron los discípulos. Como vinieron a Él los discípulos. El reino es Jesús, el reino es el Señor. Vinieron a Él sus discípulos. Y dice la palabra que abriendo su boca. Entonces las condiciones estaban dadas. Allá la multitud corriendo desesperados. Y acá un Jesús que se sienta. Se sienta. Y hasta que los discípulos vengan a Él. Y ahí lo rodearon a Jesús.
Y me imagino que hicieron lo mismo que Jesús, se sentaron. No lo dice, pero algo sucedió porque la cosa fue para largo. Se conoce estos capítulos como el Sermón del Monte, allá arriba, el sermón, porque tiene que ver con el reino. ¿Y qué hizo Jesús abriendo su boca? Les enseñaba, ¿por qué no vas a sanar allá a los enfermos? ¿Por qué no vas allá? Cada cosa tiene su tiempo. Y para Jesús lo más importante era que les pudiera enseñar. Y que ellos pudieran aprender. Como hemos dicho, no se enseña a nadie si alguien no aprende. Si hay quien aprende, entonces hay enseñanza. Porque a veces se intenta enseñar y nadie aprende porque no está alguien dispuesto a aprender. Pero estos discípulos eran buenos. Eran buenos, no se pusieron a cuestionar ahí diciendo, ¿qué pasa, Jesús? Tu fama ha corrido por todos lados, la gente viene de todas partes. Han tenido que recorrer distancia para llegar. ¿Qué pasa contigo? Qué rápido somos para sacar conclusiones. Pero estos eran buenos discípulos, como nosotros. Y les enseñaba. Por eso los que son discípulos son enseñados. Si no, no se es discípulo, simpatizante, turista, viajero, alguien temporal que va y viene. Pero discípulos son aquellos que se quedan y que son enseñados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora bien, aprender es para que la palabra que se recibe opere en forma sobrenatural. En Cristo no se acumula ideas, pensamientos, información. Cuando Jesús enseña y el Espíritu Santo está ahí impartiendo la verdad de Dios, lo que hace esa palabra es sacar a luz lo que está aquí, lo que el Señor ha implantado en nuestras vidas. Esa es la enseñanza, que se manifieste lo que uno es. Y por eso Jesús en esta enseñanza está apuntando a eso. Porque al abrir su boca y enseñarle lo que a partir de este versículo 3 tenemos, es lo que es el reino en nosotros. Es como el reino opera en nuestras vidas. No es información, no son datos para acumular en nuestra carpeta de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. No, esta palabra viene a hacer que algo pase, que surja. Entonces el reino que Jesús viene a presentar es lo que está. Por eso Jesús dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, hay que nacer de nuevo para estas palabras que Jesús enseña. Y les enseñó a ellos en este pasaje. Por eso le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, no vas a entender lo que es reino, nunca lo vas a conocer. Por eso hablar de reino, hermanos, para el mundo es cosa de locos. Lo dice la Biblia, que es locura a los que se pierden, no lo pueden entender. ¿De qué me están hablando? Es chino eso para mí. Pero para los que han experimentado la salvación, es vida. Es vida. ¿Estás preparado entonces? Todo esto es, además de ver estos versículos, es introducción a lo que viene. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 Jesús habla de los bienaventurados. Hay 9 bienaventuranzas, pero vayamos a estos versículos para entender, para saber y conocer lo que tenemos. Entonces,
Jesús está hablando de bienaventuranza, bienaventuranza, ¿no? Los bienaventurados. ¿Y quiénes son los bienaventurados? Muy bien, Jesús entonces comienza. Como dije, hay 9 veces que Jesús repite y repite y repite y repite. ¿Por qué? Porque las bienaventuranzas, óigame bien, son los atributos del nuevo hombre. Atributos del nuevo hombre. ¿Qué significa atributos? Cualidad o característica propia de una persona, especialmente algo que es parte esencial de su naturaleza. De su naturaleza, esa parte esencial, es parte de lo que él es. Y es una cualidad, es una característica destacada, importante, que hay que prestarle mucha atención para saber el alcance que tiene. ¿Están preparados? ¿Podemos avanzar entonces con la primera bienaventuranza? Entonces vamos a entender cosas muy interesantes. Los bienaventurados son pobres de espíritu. Los bienaventurados son pobres de espíritu. Entonces viene la pregunta, ¿por qué son bienaventurados? No entiendo eso de pobre de espíritu. ¿Por qué son bienaventurados los pobres de espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Yo pensaba que era una carencia total, una ausencia del bien, que no le quedaba nada en la mochila. No. Los pobres de espíritu son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino. O sea, les pertenece el reino de los cielos, les pertenece, de ellos es el reino de los cielos, porque son pobres de espíritu. Entonces hay un versículo ahí para verlo. Lucas 13, el versículo 32. Miren ustedes este versículo interesante. Jesús a los suyos y habla les habla a ellos y nos habla a nosotros. Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña. Manada pequeña, no grande, fuerte, poderosos en sí mismos. No, porque nadie será fuerte en su propia fuerza. Porque entonces Jesús describe acá, diciendo, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esos son los pobres de espíritu, los que están abiertos, los que han ensanchado su corazón, los que no están ahí peleando, queriendo hacerse fuerte a costa de los demás, intentando sacar fuerza de lo que tienen para demostrar lo que son. Jesús nos trata como ovejas, manada pequeña. Y a los que son pobres de espíritu, ese es el alcance que tiene esta expresión. Por eso el reino le pertenece a los que son manada. Son como ovejas que tienen pastor. Porque ya dejamos de ser una multitud sin pastor. Pasamos a ser rebaño del Señor. Entonces, por ser rebaño, porque somos como ovejas que seguimos los pasos del pastor, de pastores, el reino entonces es nuestro. ¿Cuántos son ovejas? Los bienaventurados, vamos en segundo lugar. Los bienaventurados, que esa palabra bienaventurado significa supremamente bendecido. La palabra de poder de explicar esa bendición que hay, supremamente. Ahora, los bienaventurados lloran. Ahí estoy yo. Dirá alguno, cuidado.
Algunos son muy rápidos para llorar. Hay tantas cosas que afligen, hay tantas cosas que sacuden la vida de la gente. Pero yo quiero decir que los que lloran son los bienaventurados. ¿Por qué? Porque son los que reciben consolación. Ahora, ¿qué es eso de llorar? ¿Qué es eso? Por eso ustedes tienen ahí 2 citas que nos pueden ayudar a interpretar el lenguaje de Jesús. Porque eso es lo que hay que hacer, pedir siempre al Señor, entender el lenguaje de Jesús. No solamente leer sus palabras, oír sus palabras, sino también entender su lenguaje. Los bienaventurados lloran. Como el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia de Galacia, todas estas iglesias que estaban pasando por un momento de gran confusión doctrinal. Habían comenzado bien por el Espíritu, habían experimentado una salvación tan grande, pero de pronto hubo un grupo de judaizantes que iban afectando la sana doctrina y diciendo que tenían que judaizarse. Eso significaba, tenían que ganar la salvación, circuncidándose, guardando las fiestas judías. Y Pablo entonces les escribe ahí en Gálatas 4:19 y les dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No lo dice, pero yo entiendo. El corazón del apóstol había un llanto interior. ¿Por qué? Porque ya debiendo ser fuertes en la fe, firmes, viviendo la vida del Espíritu, estaban aceptando una doctrina que los iba a llevar a pecar, que los iba a llevar a que se manifestara en ellos las obras de la carne. Si hay un llanto de los bienaventurados que recibe consolación, ese es llanto por la obra de Cristo. Por eso también vamos a Colosenses, conozcamos también el corazón del apóstol. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Dice el apóstol: ahora me gozo en lo que padezco. Padezco. Había dolor. No era fácil. Pero está diciendo: me gozo en lo que padezco. ¿Por qué? Porque él estaba siendo consolado. Y cumplo en mi carne lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, si hay un llanto en los bienaventurados es porque les pesa la vida de la iglesia, les pesa, les tienen interés en la iglesia, en su salud, en su bienestar. Están pensando cómo la iglesia tiene que ir a avanzar y crecer en el conocimiento de Dios. Ahora Colosas es una iglesia distinta a las iglesias de Galacia. Pero Pablo está expresando a su vez que el amor por la iglesia trae dolor. Por eso dice el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces Pablo está diciendo, cuando uno trata con la iglesia, la amada de Jesús, uno es bienaventurado. ¿Por qué? Porque llora por amor a la iglesia. ¿En qué sentido? En que está buscando el bien y no puede apreciar o soportar, mejor dicho, que la amada de Jesús esté siendo afectada. Hay un llanto que el Señor consuela. Hola. Hay un llanto. No hay líder que no experimente quebranto, dolor, por amor a la iglesia. Esos son los consolados, porque son bienaventurados. Porque se identifican con Jesús
Viven el reino. Viven el reino. Tercero, vamos a la tercera. Los bienaventurados son mansos. Alguien le puso una expresión muy linda que me quedó hace años y años. Dijo, manso significa poder bajo control. No, flaqueza, manso, uno que está ahí, va llevado de un lado para otro por los vientos de doctrina. Y porque hay que estar quietos, por favor, yo no me meto, yo no quiero estar en conflicto con nadie. No, manso es poder bajo control. Los bienaventurados son mansos. Por eso Jesús, si ustedes tienen esa cita ahí de Mateo 11, 29, cuando Jesús dijo que hay que aprender de Él. Hay que aprender de Él. ¿Por qué? Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Porque dice que hay que estar bajo el yugo, bajo la autoridad. No hay que repeler, no hay que rechazar la autoridad. Todo lo contrario, es necesaria, porque así es Dios. ¿Quiénes son los mansos? Los que aceptan estar bajo autoridad. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¡Ey! Hallaréis descanso. Porque hay almas agitadas. Porque hay almas que nunca encuentran un lugar donde sentirse completo, satisfecho. Siempre hay algo que los sacude. ¿Y por qué no están viviendo el reino o están teniendo dificultad? Son del reino, pero no le dan lugar al reino. Son del reino, pero tienen sus cuestionamientos, sus posiciones tomadas. El orden cabeza-cuerpo es un insulto. Pero Jesús dijo que los bienaventurados son mansos. Ellos son los que reciben la tierra por heredad. ¡Ey! ¡Oh, qué bueno que es eso! ¡Qué bueno porque uno tiene posesión del territorio y las promesas de Dios! ¿Por qué? Porque uno está dispuesto a hacer lo que ya es, no lo que uno tiene que intentar ser. Hola. No es asunto que hay que lograrlo. Hay que vivirlo, hay que darle lugar, hay que darle expresión. Es más cansador tratar de vivir distinto a lo que somos. Porque cuando somos lo que somos y vivimos conforme al propósito de Dios, entonces uno descubre que en quietud y en confianza se siente la fortaleza de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Los mansos reciben la tierra por heredad. Ahora vamos a la siguiente. Los bienaventurados tienen hambre y sed de justicia. Ahora, cuidado, algunos han interpretado, sí, que venga un rayo del cielo y haga justicia y los consuma a todos estos que me están haciendo daño. No está hablando de la justicia propia. No está hablando de la justicia humana, está hablando de la vida de Cristo. Porque Dios hizo justicia en la persona del Hijo al enviarlo acá. Para que nosotros ahora seamos justicia de Dios en Él. Para que se manifieste lo que significa el nuevo hombre. Para que se manifieste lo que somos en Jesús. Somos nacidos de Dios. La simiente de Dios está en nosotros. Ahora nuestro ADN ha cambiado. Ahora nuestro ADN dice que Dios es nuestro Padre. Hemos sido concebidos del Espíritu Santo. Ahora nuestra realidad es distinta. Entonces, ¿quiénes son los que tienen hambre y sed? Los bienaventurados. Los bienaventurados tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Tienen hambre, tienen un deseo ferviente. Hay algo aquí dentro que no lo deja tranquilo. ¿Por qué? Porque quieren más. Señor, quiero conocerte y el poder de la resurrección. Quiero saber todo lo que tú eres. Hay un hambre por esa vida de Dios. Hay una sed por el Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son los que
Estos bienaventurados, los bienaventurados tienen hambre y sed de justicia y son los saciados, porque nunca nos deja el Señor. Nunca viene a despertar ese hambre y esa sed y decir, bueno, aguantátela. Algún día en la eternidad va a ser distinto. No. Seremos y somos saciados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Porque somos bienaventurados. Ahora los bienaventurados, vamos a la siguiente. Los bienaventurados son misericordiosos. Son misericordiosos. No tienen límites a la misericordia. Y son los que alcanzan misericordia. ¿Por qué alcanzan misericordia los misericordiosos? Porque esa es la naturaleza de Dios. Ustedes tienen un texto ahí, en 2 Corintios capítulo 2, 2 Corintios capítulo 1, perdón. Y miren qué tremendo ese versículo. Perdón, versículo 3, no 2. 2 Corintios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Por eso, los que son bienaventurados son misericordiosos. ¿Y por qué alcanzan misericordia? Porque son hijos del Padre. Porque el Padre es un Padre de misericordias. Entonces uno empieza a tener el mismo corazón de Dios. Empieza a comprender la naturaleza que ahora es nuestra. Ahora comenzamos a sentir lo que Dios siente. La misericordia es que no hay condenación, no hay juicio. Me gusta la que sigue. Los bienaventurados son de limpio corazón. Es claro. Imposible ser bienaventurado si no es de limpio corazón. Ahora, ¿qué significa eso? Que ven a Dios. ¿Cómo? Me gusta lo que dice en Juan 17, la oración de Jesús. En Juan 17, en el versículo 24, Jesús ¿qué dijo? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Esos son los salvos, los de limpio corazón, los que han experimentado la salvación, los nacidos de nuevo. Que estén donde yo estoy, dice Jesús, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes la fundación del mundo. Eso es ver a Dios, porque a Dios nadie lo verá jamás, pero se ve a Dios en la persona del Hijo. Hola. Quien ve al Hijo, ve a Dios, el Padre. Quien tiene al Hijo, tiene al Padre. Entonces, los bienaventurados son de limpio corazón, porque ven a Dios. Entonces es un derecho, es lo que nos caracteriza, es una realidad, no es algo que uno tiene que alcanzar. A ver, ¿qué puedo hacer, Señor? A ver, ¿de qué manera puedo alcanzar a ver tu gloria? Y dice Jesús, pero si ya te los di, ya sos bienaventurado porque sos mío. Si sos bienaventurado tenés un limpio corazón. Yo te di ese corazón nuevo. Entonces vas a ver. Si no ves, hay algo que te está molestando. Hay algo que se está interponiendo. Estás quizás mirando la paja ajena en el ojo ajeno. Capaz hay juicio, ahí estás cayendo en un error. Por favor, limpia todo eso porque vos sos limpio. Yo te hice limpio de corazón. ¡Qué bueno! Sigo con la que viene ahora. Los bienaventurados son pacificadores. Ay, esta sí que es una palabra muy importante. Porque el mundo intenta ser pacificador. Hay algunos que se dedican a eso. No, vamos a hacer que este se entienda con aquel otro. Porque nosotros somos pacificadores, buscamos una situación que se acomode a una realidad. ¿Qué va a hacer? Cada uno es como es, ¿no? Vamos a ver que las cosas marchen mejor.
A ver si es posible que estos dos se pongan de acuerdo una vez por todas. Vení que te voy a ayudar. Y tratan algunos de cubrir al otro. Tratan algunos de defender posiciones inclusive. Y no, esos no son los pacificadores. Porque los pacificadores son los hijos de Dios. ¿Cómo es eso? Son llamados hijos de Dios. No entiendo. Por eso me gusta Lucas 10. Cuando el Señor llama a 70 y los envía, la misión de los 70. Lucas 10, versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz, paz sea esta casa. ¿Cuál paz? ¿La que vos imponés? ¿La que vos establecés porque vos sos un hombre gentil que querés entender las distintas reacciones y disposiciones del alma humana? Justificados, pues por la fe tenéis paz para con Dios. La paz de la que habla Dios es la paz que tenemos por haber sido justificados. ¿Por qué? Porque Él fue justificado en espíritu y nosotros por creer en la obra de Cristo es que hemos sido justificados. Somos justos, somos santos. Entonces los pacificadores son aquellos que llevan el mensaje de Jesús, lo que necesitan tanto uno como el otro, que están en discordia, que están en dificultades. Si hay así una situación semejante, es que tengan paz con Dios, que se pongan en orden con Dios. No contigo ni con el vecino, con Dios. Somos mensajeros de paz para hacer la paz que significa estar en común acuerdo con Dios, no con el hermano. El mundo anda haciendo alianza, pero cada vez hay más guerra. Cada vez hay más alianzas y alianzas a ver si podemos traer paz a este mundo. Y la palabra dice que en los últimos tiempos no habrá paz. Todo lo contrario. Pero los bienaventurados, pobres de espíritu, que lloran por amor a la iglesia, que son mansos, que tienen hambre y sed de justicia. La misericordia los mueve y reciben más misericordia. Porque son limpios de corazón, son los pacificadores. No uses armas humanas basadas sobre sentimientos humanos y sobre intereses personales. Por eso los bienaventurados, y esto es lo que sigue, los bienaventurados padecen. Veníamos bien. Padecen. ¿Cómo dice ese versículo de Mateo? ¿Cómo dice? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Cuidado, no, que padecen persecución de la policía porque cometió un acto delictivo. Bienaventurado, hermano. Estás padeciendo. No, por causa no de la injusticia, sino por causa de la justicia. Y justicia es Cristo. Él es nuestra justicia. Y nosotros somos justicia de Dios en Él. Entonces, ser de Jesús, vivir conforme a lo que somos, porque tal como Él es, así somos nosotros en esta tierra. Porque somos del reino de Dios. Y por eso buscamos el reino de Dios, su justicia. Sabiendo que las demás cosas vienen solas por añadidura. Y eso vamos a llegar más adelante, en el Sermón del Monte. Pero vamos a padecer. Claro que sí. Pero Jesús dice, bienaventurados son cuando padecen por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ustedes es el reino de los cielos. Hola.
No son de tercera clase. No de un nivel inferior. Dice, quiero que sepan, viene el Señor diciendo, yo vengo a establecer el reino aquí en esta tierra. Les pertenece. Ahora sepan que son bienaventurados. Y porque son bienaventurados, van a padecer. ¡Ey, Señor! ¿Dónde está la fe? ¿Cómo es eso? Si tú nos has dicho que tenemos que ser victoriosos en esta tierra. Claro, por supuesto. ¿Quiénes piensas que son bienaventurados? Bienaventurados son aquellos que viven a nivel de Dios, que experimentan el poder de Dios, que van de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Se padece, ¿por qué? Porque el mundo no entiende, ni la carne, lo que significa la justicia de Dios. Por eso hay momentos que lloramos, pero somos consolados. Hay momentos que lo sufrimos, pero sabemos que el reino le pertenece a Dios y somos del reino de Dios. Voy a la última bienaventuranza. Por eso Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa, o sea, por el nombre de Jesús, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, cuidado, mintiendo. Entonces los bienaventurados sufren. Pero déjeme unirlo al último que vimos recién, de padecer. Porque ahí en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo, dice el apóstol, padezco esto, pero no me avergüenzo. Porque yo sé que fe determinada y firme, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé dónde puse todo. Mi corazón está puesto en Él. Yo sé quién es Él. Y toda mi fe y vida y todo lo que soy y tengo está puesto en el mejor depósito del banco del cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Ahora déjeme decirle algo a esta altura. Y viendo también la última bienaventuranza. En todo este recorrido que hemos hecho, lo que significa el reino de Dios, no encuentro bajo ningún aspecto que quien viva la bienaventuranza de Dios se sienta víctima. Cuando está ese sentimiento de ser víctima, porque está llorando, porque está padeciendo, porque están mintiendo y están diciendo lo que no es. Si hay un sentimiento de ser víctima, le digo así claramente, eso es carne, eso es pecado. Yo sería distinto si hubiera nacido en otra casa. Yo sería distinto si no hubieran abusado de mí. Yo sería distinto si no hubieras vivido la situación que yo viví, la que paso ahora. Si usted supiera lo que me sucede con... El que se siente víctima está buscando un culpable siempre. Y Jesús en ningún momento se sintió víctima. No dijo, oh, me tomaron preso y me llevaron. ¡Ay de mí! No. Nadie me quita la vida. Yo la pongo. Porque el Padre así lo ha determinado. Y Él aprendió obediencia. ¿En qué sentido? En que todo
todo lo que Dios quiso hacer en él, lo hizo sin dificultad alguna. Si Jesús hubiera sido víctima del maltrato, el abandono, la traición de Judas, la negación de Tomás, los insultos que dijo Pedro al negarlo y cuántas cosas más, el Padre hubiera sido culpable de que él muriera en la cruz. Hola. En todas estas bienaventuranzas, y déjeme lo que lo diga, no voy a seguir más, porque no me da el tiempo tampoco. No encuentro rastros, indicios de que hay espíritu de víctima, un sentimiento de víctima. Cuando hay un sentimiento de víctima se va a buscar venganza. Cuando hay un sentimiento de víctima que lo que le está pasando es injusto, va a buscar hacer algo para dañar a otro. Entonces ahí no se va a manifestar ser pobre de espíritu, llorar, ser manso, tener hambre y sed de justicia, misericordia, ser misericordioso, limpio de corazón, ser un pacificador. No vas a saber lo que significa ser bienaventurado para padecer por causa de la justicia. Hola. Por eso, la última bienaventuranza, Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque no es según la verdad. Entonces no se aflijan. ¿Qué están haciendo? Son bienaventurados. Dejen que se manifieste mi poder. El reino de Dios salga a luz, surja a luz. Lo que uno es en Cristo Jesús. Porque en descanso y en reposo somos salvos. En quietud y en confianza es nuestra fortaleza. Porque el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es el lugar que nos corresponde. No allá abajo, allá arriba. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso a Jesús. Sí, Señor. Y para esta bienaventuranza hay que ir a 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Qué tremenda revelación que tuvo también el apóstol Pedro. Si sois vituperados por el nombre de Cristo. Aprendió la lección, Pedro. Aprendió lo que Jesús le estaba enseñando. ¿Qué dice el apóstol? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso, subrayelo, márquelo. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ¿Hablaron mal? ¿Te cuestionaron? ¿Mintieron? Son bienaventurados. ¿Por qué? Porque lo que te cubre, lo que te respalda, te protege, está sobre ti, es el glorioso Espíritu de Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gracias a esto entonces voy al último versículo que hemos leído. El versículo 12 de Mateo, del capítulo 5. ¿Qué dice el Señor? Y ahí va a estar en la pantalla ese versículo. ¿Cómo dice? Lloren de tristeza y dolor, pastor, ore por mí. No. ¿Cómo dice? A ver, no los oigo. A ver, juntos.
Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. Porque estaba diciendo, esto es lo que ustedes son. O eso es lo que ustedes son. Eso es lo que ustedes son. Bienaventurados. Bienaventurados sois. ¿Cuántos dicen somos bienaventurados? No los oigo. Somos bienaventurados. Ahora dígalo algo más personal. Soy bienaventurado. ¡Ey! Entonces, ¿qué te queda? El gozo tiene que ver con el espíritu. Es a nivel del espíritu. Es fruto del espíritu. Porque el gozo es del Señor. No hay que tratar de alcanzarlo. Voy a gozarme entonces. No es así. No es un logro humano. Es el resultado de lo que somos. Si alguien tiene dificultad para gozarse es porque tiene un problema serio con su bienaventuranza. No se siente bienaventurado. No está dispuesto a experimentar lo que significa ser saciado, ser consolado y todo lo demás que hemos visto. La alegría tiene que ver con el alma. Tampoco eso se impone. Me voy a alegrar, aunque tengo ganas de llorar. La alegría tiene que ver con la alabanza, las acciones de gracia, regocijo. No la quejabanza. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo quiere que esté? La cosa es difícil. Vamos para atrás en vez para adelante. ¿De qué me estás hablando? Sí, me siento en un pozo. Me siento solo, desamparado. ¿Qué me estás hablando? Tenés que conocer a Jesús entonces. Pero yo soy salvo. Y bueno, entonces hay algo que no anda bien. Porque esto es lo que dice Dios. Vos sos bienaventurado. Por eso todo te pertenece. Gozate y alegrate. ¿Por qué? Porque la paga, el premio, la recompensa es grande en los cielos. 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 ¡Eh! ¿Podemos acaso comparar la vida aquí? ¿Cuánto dura? ¿70, 80, 100 años? Con esa eternidad con Dios. No se puede comparar. No, pues yo quiero vivir bien acá. Pero no podés comparar lo que es aquí, por más que alcances lo que alcances con lo que Dios tiene preparado para ti y para mí. Sé fiel hasta la muerte. Y el Señor dice, yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿por qué podemos ser fieles? ¿Por qué somos bienaventurados? Porque le cambiamos la realidad de este mundo en otra que es la de Cristo. Ahora, atrevernos a dar palabra de Dios, atrevernos a llevar un mensaje de esperanza. Estamos dispuestos a pasar las puertas como la Red Manual habla, porque tenemos un mensaje que trae identidad. Significa también que va a haber oposición, que va a haber quienes no están de acuerdo. Pero si somos bienaventurados, ¿cuál es el problema? Si somos bienaventurados, sabés que allá está pasando, pero somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. La cosa cambia. La cosa cambia. Póngase de pie. Póngase de pie.
Levante sus manos al cielo antes de cantar lo que vamos a cantar. Cierre sus ojos para no distraerse. Quizás hay muchas cosas que hasta aquí lo han atormentado. Quizás hay cosas que han venido sobre su vida y su mente ha sido afectada. El desánimo le llegó. Quizás hay cosas que lo han turbado en su vida cristiana, sin saber qué hacer y cómo responder. Pero el Espíritu de Dios está aquí. Y el Espíritu de Dios quiere sacar pesos, cargas, preocupaciones, ansiedades, temores. Aún sanar a aquellos que están con enfermedades, con dolores. La palabra de Dios es para darte libertad, para que vivas la libertad de ser lo que sos en Cristo, para que se manifieste en ti el poder de Jesús, la gracia de Dios. No luches en tus fuerzas, no intentes avanzar por más buena voluntad que tengas. Sé del reino, perteneces al reino, viví el reino. Levanta tus manos al cielo. Yo quiero bendecir tu vida. Padre, he aquí tu iglesia. Y tú has dicho que a ti te ha placido darnos el reino. Darnos el reino. Gracias, Señor, por ser lo que somos. Somos bienaventurados. Y esto lo que trae, produce cambios en nuestra manera de ver las cosas. Señor, nos llevas arriba para ver las cosas desde esa perspectiva divina. Señor, limpia nuestros ojos con colirio. Señor, en que nuestros corazones sean ensanchados. Señor, y toda dolencia física, todo impedimento que intente afectar nuestra comunión y nuestro crecimiento, madurez en ti y avanzar con libertad, sea quitado ahora, como una expresión de tu amor, Señor. Señor, ahora extiende tu mano sobre todos aquellos necesitados, pero Señor, despierta hambre y sed de ti. Que lo más importante es lo más importante. Y que estemos preparados para lo que viene. Señor, somos profetas para lanzar una palabra profética a esta nación y a la hija de Sión. Que el Señor viene a visitar a su iglesia. Que es tiempo de avivamiento. Es tiempo de reconciliación. Es tiempo de experimentar el poder de Dios. Es tiempo para vivir el reino de Dios. Porque hay un mundo que necesita, pero tú, Señor, le diste el valor de ser reino. Porque es la única manera de bendecir a este mundo. Siendo reino, siendo iglesia. Señor, ahora pido que esta palabra produzca cambios en la manera de pensar, en la manera de vivir, en la manera de enfrentar la realidad de cada día. Señor, que al levantarnos mañana podamos declarar a viva voz que somos bienaventurados. Y todo lo que haya por delante, sea lo que sea, ahí está tu mano de poder. Ahí vamos a vivir y experimentar la gracia de Dios. Nadie puede robar lo que somos. Nadie puede quitarnos esta identidad en ti, Señor. Por eso, Señor, te bendigo. Y por eso declaramos lo que declaramos. Por la gracia de nuestro Señor Jesús. Por la gracia de Jesús. Iglesia, gózate y alégrate
en Jesús tu Señor, tu Rey. El galardón es grande y por eso le servimos a Él en esta misión. Por tanto, es tiempo de que eleves tu corazón de esta manera, con esta alabanza a Jesús. Canta.